Tenemos una invitada de lujo realmente y voy a mostrar, porque este es el libro que hoy se va a estar presentando, El Cordobazo de las Mujeres. Mirá lo que es y además mucho más interesante el contenido de este libro. Por eso Viviana Fulcieri, que es investigadora, fotógrafa, periodista, está aquí con nosotros y le agradecemos eternamente que esté aquí con nosotros. Bueno, ¿Cómo está? Bienvenida a San Luis y gracias. demás. ¿Primera vez en la provincia? Hace mucho que no vengo. Ah, Podría bueno. ser una primera vez. Podríamos No, tomarlo está como una muy primera vez. ligado a la provincia de mi infancia. Entonces todo lo que está ligado a la infancia, si la infancia fue feliz, Exactamente. es muy lindo volver a esos lugares. Veníamos con mi familia siempre al Trapiche, bueno, a toda la Lugares zona. maravillosos que tenemos acá para compartir. Pero bueno, desconocí totalmente la ciudad porque obviamente estoy hablando del siglo pasado. Bueno, Viviana, ojalá que su estadía sea muy linda, Sí. ya con el título que trae, Sí. va a ser espectacular, obviamente la acogida que va a tener, no solo por parte de las mujeres, sino que también por el público en general. Pero en por realidad. supuesto, no es un Yamila, libro hecho para las mujeres. Bienvenida, ¿cómo estás? Un poco la anfitriona. Como siempre digo, bueno, para mí un gusto estar acá, compartir con ustedes, esta es mi casa. Viviana, para que sepas, de acá salieron estos bichitos que ves, los que están atrás de cámara, así que muchísimas gracias Muy a todo el bien. equipo. Y al canal, todas las mujeres sindicalistas estamos muy felices. Primero por haber conocido a Viviana, que uno, como vos dijiste, es nuestra historia. Si no conoces el atrás, caminar el ahora y en estos tiempos se hace como muy difícil porque las mujeres no tenemos que perder la lucha. Así que están invitadas hoy a la tarde a una de las casas anfitrionas en Esmata, toda la comunidad. Vos te vas a encargar de hablar de ella seguramente con el libro. Créeme que te vas a apasionar, Lorena. Conociendo, digamos, lo que te gusta más o menos, es muy interesante conocer sobre este libro. Así que hoy, en Luz y Fuerza, en la calle Caseros, pasando Tomás Jofré, Caseros 1150, a partir de las 18:30 están todas y todos ¿La entrada es invitados. libre y gratuita? Absolutamente. Sí, perfecto. Es una charla, es conocerla, es hacer una mirada hacia atrás para entender tal vez el ahora, es un reconocimiento a mujeres. Así que estamos muy felices y en nombre de todas las mujeres que estamos en este espacio de mujeres sindicalistas, agradecidos a ella, a la comunidad, a ustedes, porque son parte necesaria en la difusión, en poder dar a conocer nuestro trabajo para que se vea, estamos presentes. Dentro de las grandes estructuras sindicales, las mujeres estamos ahí. Obviamente que las mujeres son protagonistas, quizás estaban detrás de bambalinas, como dirían algunos, pero las mujeres tienen voz, tienen voto y tienen protagonismo. Tenemos razón, porque hay que incluirnos todas. Tanto se habló de las mujeres, del Cordobazo en sí, lo que significó para la historia argentina, y esto de rescatar a las mujeres. ¿Cómo es que se te ocurrió, digamos, cómo es que le quisiste dar voz a estas mujeres, Vivi? Porque empecé a ver que cuando se presentaban efemérides que se llaman redondas, digamos, 50 años, 100 años, desde hace un tiempo, a partir del año 2000, hay como toda una corriente nueva de preguntarse quiénes no estuvieron en la foto, por decirlo de alguna manera metafórica, ¿no? Entonces empecé a ver con el Mayo francés, bueno, con los 400 años de la Universidad de Córdoba. Esas efemérides sirven, y me parece fantástico que así sea, para reescribir a lo mejor una historia que queda un poco así repetida y repetida y repetida año tras año, sin tener visiones nuevas. Y posiblemente a partir del 2000 más o menos, hay toda una corriente desde la historia, desde la antropología, desde la sociología, desde el periodismo, desde los grupos feministas, de tratar de decir, a ver, ante esta efeméride, ¿qué hay de nuevo? ¿Cuál es la mirada que hace un aporte para que no siga siendo una efeméride estancada en un tiempo y que se repite y se repita? Y en esa consonancia nace este libro. Yo me quedé muy siempre pensando como periodista, ¿no? ¿Qué se puede aportar ante estos hechos? ¿Qué mirada? Y bajo la pregunta, ¿quién queda afuera? ¿Quién quedó afuera? Y bueno, lo primero que me saltó buscando y buscando, yo sabiendo que ya venía el cincuentenario del Cordobazo,
no había nada que me demostrara escrito desde la historia académica o desde el periodismo o desde el cine o desde algún lugar que me mostrara quiénes fueron las mujeres. Es más, ¿qué hicieron? Me dijeron no hubo mujeres. Encontré escrito, la única referencia escrita de la academia que encontré fue hubo mujeres anónimas en el Cordobazo. Y todos sabemos, los periodistas más, que no hay personas anónimas. Uno es anónimo si alguien le pone un micrófono hasta que se lo pone y le dice ¿cómo te llamas? Claro. Ahí se termina el anonimato. Entonces esta historia de las anónimas o las que no estuvieron me hizo mucho ruido. Y bueno, empecé a investigar mucho, pensando en hacer un suplemento especial. Yo trabajo como colaboradora de Cultura de La Voz del Interior, entre otros medios, y empecé así. Me costó tanto llegar al libro, que por supuesto, cuando empecé yo no pude parar y ya no fue un suplemento. Claro. Tenía que ser un libro. Todo ese recorrido lo contaré esta tarde porque... ¿Cómo fueron los testimonios? Buscar y encontrar esas fotografías, además juntarse con las mujeres, porque es todo un tema que uno además se va apasionando. Totalmente. Y quiere cada vez más, ¿no es cierto? Por eso siempre pido que me pongan un coto, que alguien me diga, bueno, hasta ahí basta, porque fueron 3 años y 1 año y medio casi sin poder encontrarlas con nombre y apellido. Porque cuando encontré una foto justamente en el Sindicato de Luz y Fuerza, que es lo que le da carácter al libro en la tapa, nadie podía decirme cómo se llamaban, porque a pesar de que había gente de esa época que aún vive y que está en el sindicato, todos me decían, nunca supe el nombre y trabajé 30 años con ella, porque era la señora de fulano, la señora, o sea... todos los caminos que yo buscaba como para dar con ellas, aunque sea para buscarlas en la guía de teléfono, me encontraba con que les decían, no, esta era la negrita, esta era... Claro, nunca el nombre y el apellido concreto. Y ahí, bueno, la primera, el primer shock, digamos, como para animarme a ir por más. Bueno, hasta que a raíz de una fotografía y a raíz de algunas... documentales de la época, que por suerte quedan muchos, ahí empecé a encontrar con nombre y apellido, y cada una de ellas en este ejercicio de memoria, porque es un libro de memorias, ellas me iban nombrando, le decía, recordá a quién tenías en la calle al lado, y ahí empezaban, yo tenía unas chicas con unos guardapolvos verdes. Entonces ahí empecé a buscar quiénes eran, porque casi no había otra cosa que no ser guardapolvos, y los guardapolvos eran distintos colores. Claro. Entonces las de guardapolvos marrón eran las de Luz y Fuerza, las de guardapolvos verdes las de Ilaza, que era una fábrica de autopartes. Bueno, las mujeres salieron a la calle en el Cordobazo. Las mujeres salieron a la calle. Las mujeres además opinaban, las mujeres eran delegadas, y eran chicas que estaban alrededor de los 20 años, ya eran delegadas y tenían enormes responsabilidades dentro de sus actividades. Eran mujeres fuertes. Vos sabés que anoche compartíamos una cena con las mujeres ladrilleras y bloqueras acá de San Luis en su sindicato. Vos sabés que Viviana nos contaba detalles, ¿no? Que vos decís, para la época, ¿no? Mujeres fuertes con liderazgo, porque vos te quedás con una parte de la historia, qué bueno que alguien nos repase la historia y tenga otra mirada. Te quedás con la del manual, claro. ¿Viste? Donde están todos los caballeros, todos los señores, ¿viste? Que vos decís, y yo la escuchaba, ¿me entendés? Digo, y la mujer no estuvo en la casa. ¿Entendés? Sí. Lo particular es que encontré en sindicatos que la verdad que no pensaba. O sea, las encontré en el sindicato, por ejemplo, del ESMATA. Sí. Porque, bueno, fue tal la invisibilización que quedaron sindicatos como absolutamente vinculados a la masculinidad que tiene el Cordobazo en sí. El Cordobazo pasó a la historia como un hecho prácticamente de varones. Claro. Porque, bueno, y ahí vuelvo al comienzo, el tema disparador es la fotografía, y un poco para demostrar
la importancia que tiene la imagen como herramienta de la memoria, porque ¿por qué pasó así? Porque solamente se mostraron fotos donde salían los varones. Claro. Entonces, cuando uno recuerda hechos que no vivió, el recuerdo que tiene no es el hecho, es la fotografía de ese hecho. Entonces, ¿hasta qué punto encontrar fotografías diferentes de esos hechos nos amplía la memoria? Y acá viene lo que me parece más importante, se completa la historia. Claro. Y se completa la historia, un poco diría, en clave de género. Y en esta lucha, ¿no?, que las mujeres empezaron desde hace muchísimo tiempo y como vos decías, no había sido visibilizada y que bueno, estas cuestiones hacen a que nos replanteemos también y cómo seguimos de ahora en adelante también. Por supuesto, por eso anoche el recibimiento no podría haber sido mejor, realmente muy cálidas y todas muy comprometidas, muy seguras de estar en este grupo tan heterogéneo y bueno, y eso creo que es lo que le da la riqueza también, ¿no? Bueno, te cuento que además hoy en San Luis, y Yamila no me va a dejar mentir, las mujeres dentro de los gremios tienen muchísimo protagonismo. Por supuesto. Hoy, por lo menos en San Luis, se notó la diferencia de un tiempo a esta parte, porque antes también, acá eran todos hombres, y las mujeres casi no ninguna participación. Hoy no, hoy tienen voz, tienen voto, y un montón de cosas que hacen a la adquisición de más derechos todavía. Sí. Es una tarea. Mira, personalidades como Viviana, que nos traen a la memoria, está muy bueno porque fortalece, pero no solo desde el conocimiento, sino que también es en esto que a mí me gusta decir, es una caricia al alma, porque es reconocer y es la fuerza que te da seguir. Sí. Hay muchos espacios por ocupar todavía, seguimos siendo secretarias ahora, bueno, de género, de acción social, de las colonias, tenemos acá en San Luis secretarias generales, algunas adjuntas, es lograr la igualdad. No es que queremos pasar por encima, sino que reconocer, romper este techo de cristal, lograr equiparar nuestros sueldos. Digamos, tenemos cosas que, viste, todos los días las vamos trabajando. Así que me parece que este tipo de aperturas y donde la sociedad también tiene que acompañar. La marcha de ayer me sorprendió que hicieron las compañeras en un día tan específico, porque cada vez somos más. Y la brecha esta generacional, que no son solo las jóvenes o las pibas, sino que también estamos las más grandes y las un poquito más grandes también. Y eso está muy bueno en este proceso de reconocimiento y generacional, donde tenemos que romper estas cosas. Viviana, la idea de hoy es hacer una charla para un poco mostrar lo que tiene el libro en su interior, ¿verdad? Exacto. Bueno, como toda presentación de libro, se cuenta un poco la cocina del libro. Y la cocina esta fue una cocina a fuego muy lento por la cantidad de dificultades. Claro. Entonces, un poco la historia es contar el devenir del libro, cómo nació, cómo se... ante cada obstáculo, cómo se sortea ese obstáculo. Y después, a mí me gusta mucho que se den debates, que haya preguntas, bueno, que sea una cosa más fluida, ¿no? Que no sea algo tan estructurado. Entonces, una charla, un poco de historia, y cuento un poco quiénes son ellas, y bueno, y que hace un año casi que estoy viajando con el libro permanentemente. Ha recorrido el país. Sí, lo va a seguir haciendo, indudablemente. Dejando la inquietud incluso, que eso me gusta mucho, y las chicas acá se entusiasmaron, dejando una especie de semilla que tiene que ver con que cada lugar, cada espacio, cada sindicato, o en este caso el movimiento de mujeres sindicalistas, tome la responsabilidad de la memoria. Algo tan importante. Muchas gracias. Que se reescriban esas memorias. Muchísimas gracias por haber venido. Una vez más, bienvenida. Muchas y gracias. Que sea muy placentera tu estadía aquí en San Luis. Gracias, Yamila. No, por favor, gracias a todos, el equipo en particular, Lorena, muchísimas gracias. Y bueno, están invitados hoy a la conferencia de prensa a las 10 de la mañana en el Sindicato de Viajan. Déjame que rapidito te chivo. Y a la tarde no hay fuerza. Nos vemos, muchísimas gracias.